Saludos, chupecitos. Bueno, iba a hacer un short como os dije, que iba a subir los martes y los viernes por la noche. Un vídeo como es habitual en mí, leyendo algún relato corto y haciendo comentarios, y entre medias, pues iba a subir short. Pero me he encontrado con un relato muy interesante que se llama El lobo y el cordero, ¿no? Y es un poquito largo y bueno, y prefiero leerlo y comentarlo porque considero que es muy interesante, ¿vale? Este relato está escrito por Esopo. Esopo vivió en el siglo VI a.C., o sea que tiene más de 2500 años, ¿no? Es el más famoso de los fabulistas, prácticamente quien inventó este género literario, ¿no? Y bueno, y es muy interesante. Entonces, pues se ajusta a las cosas que yo busco, de cosas antiguas y que sean interesantes, y tiene aplicación a los tiempos de ahora, entiendo. Entonces dice así: el lobo y el cordero. Un lobo y un cordero, cada uno por su lado, vinieron a beber en cierto río. Bebía el lobo más arriba, y dirigiéndose al cordero que bebía más abajo, le dijo: ¿por qué me has enturbiado el agua mientras yo bebía? No sé cómo habrá podido ser esto, contestó humildemente el cordero, porque el agua corre hacia mí desde donde tú te encuentras. No mientas tan pronto, repuso el lobo, no haciendo caso de razones. No he mentido, contestó el cordero. Pues has de saber, añadió el lobo buscando pretextos para matarlo, que hace 6 meses me injurió tu padre. Aún no había nacido yo. Pues no tengo aún 6 meses, observó el cordero. No importa, replicó el lobo. Tú me las pagarás ahora su ofensa. Arrojóse, en efecto, encima del inocente cordero y le devoró. Moraleja: de nada sirven verdades ni razones con infame y perverso. Solo puede dominarlo la fuerza. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este relato. Yo no sé a vosotros si os pasará, pero yo cuando pienso en personas malas, pienso en los psicópatas, ¿no? Porque, claro, vemos en las películas que son asesinos en serie, que hacen mucho daño, que no tienen compasión, que no tienen moral. Y entonces lo pienso como las personas más malas que existen, ¿no? Los psicópatas. Entonces yo, como os dije, estudié Derecho. Y cuando estudiábamos la imputabilidad, porque una persona que comete un delito, para que se le pueda imponer una pena, es necesario que sea imputable. Imputable significa que tenga conciencia de lo que hace. Por ejemplo, un enfermo mental, un esquizofrénico, pues no tiene conciencia de lo que hace, no es imputable. Entonces esas personas que no son imputables, o bien no se le aplica la pena y se le pone una medida de seguridad, por ejemplo, internarlo en un hospital psiquiátrico, o bien se le rebaja la condena a los que tienen no la imputabilidad completa, sino un poco. Entonces, como digo, en el derecho penal, cuando estudiábamos la imputabilidad, una de las cuestiones que se planteaban era si los psicópatas eran imputables o no. O sea, para eso, para saber si una persona es imputable o no, la examina el médico forense. Entonces se decía cuando yo estudié, claro que esto fue en el año 1998, que los psicópatas eran personas imputables, o sea, tenían conciencia del mal que hacían y no tenían en su cerebro ninguna anomalía, ninguna enfermedad mental. Eran personas que su cerebro funcionaba normalmente. Incluso eran personas que tenían un coeficiente intelectual muy por encima de lo normal, ¿no? Pero no tenían moral, no tienen empatía y son capaces de cualquier cosa, no tienen sentimiento de culpabilidad. Eso era lo que nos decían. Entonces recuerdo que la profesora que nos daba las prácticas ponía como ejemplo de psicópata a Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, ¿no? Que era una persona inteligentísima y hacía aquellas cosas, ¿no? Y entonces nos contó un caso, la que nos daba las clases prácticas, de que en una ocasión, esto era verídico, llevaban a un psicópata amordazado, atado en una camilla.
¿no? Y todo. Entonces una enfermera se acercó y estaba además monitorizado. Una enfermera se acercó a ponerle bien las correas y entonces como se acercó a la boca de él, le dio un bocado que le arrancó un trozo de carne. Y el aparato este que mide las pulsaciones resulta que no se alteró. Son personas completamente frías, ¿no? Los psicópatas no se alteran en absoluto. Y bueno, le quitó un trozo y se quedó tan tranquilo. Igual, de frío, así. Nada. Entonces yo más adelante, cuando os comenté que yo había visto casos de personas, de asesinos en serie, por estudiar la psicología humana, ¿no? Entonces, en estos documentales, hablando de algunos asesinos en serie, son psicópatas, otros no. No todos son psicópatas. Se preguntaban, en un documental que yo vi, si con la ciencia de ahora, si los psicópatas tenían alguna diferencia en su cerebro diferente de las personas normales. Entonces, parece ser, según vi yo en aquel documental, que en una universidad muy famosa, no me acuerdo cuál, pero ya era unánime, habían examinado con escáner y con los medios de ahora a un psicópata asesino y entonces habían descubierto que sus neuronas espejo no funcionaban bien, eran diferentes del resto. Entonces parece ser que se considera ahora, no cuando yo estudiaba, sino ahora, que tienen las neuronas espejo diferentes. Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos que nos hacen empatizar con los demás, ponernos en el puesto de la otra persona y sufrir si la otra persona sufre. Esto también lo tienen los monos, ¿no? Bueno, pues parece ser que los psicópatas, según oí yo, tampoco es que sea ninguna experta yo, no tienen sus neuronas espejo bien. Entonces, precisamente también anoche mismo estuve viendo un documental y ya lo he visto a este autor, es un psicólogo que se llama Iñaki Pimentel, algo así, ¿no? Que este hombre es psicólogo, no sé si también es psiquiatra, y entonces lo podéis ver en YouTube, que hace unos documentales y está especializado en psicópatas. Y lo que dice este hombre es completamente diferente de lo que yo estudiaba y de lo que os he dicho en la universidad. Y es que dice este hombre, Iñaki Pimentel, que los psicópatas asesinos que matan en cadena, esos son, si existen, ¿no? Pero son lo mínimo, esos se dan muy pocos casos. Que existen, por el contrario, y es lo que él estudia, psicópatas que están integrados en la soledad, en la sociedad, son personas encantadoras, pero son psicópatas. Y estos son los verdaderamente, es lo que más abunda en los psicópatas, tanto hombres como mujeres, que están integrados en la sociedad. Y bueno, yo ya he visto varios documentales. Entonces, estos psicópatas son personas inteligentes, no tienen, claro, como todos los psicópatas, no tienen empatía con los demás, pero de cara a la sociedad, pues son hombres, personas, hombres o mujeres, que son encantadores, que se llevan a la gente les cae bien, incluso en la política también, porque a esta gente, a los psicópatas les gusta el poder, y se presentan a elecciones, puede ser de un lado a otro, y a las masas la convencen, ¿no? Los psicópatas, porque tienen muy buena labia y saben cómo manejar a los demás, ¿no? Y entonces era muy interesante. Precisamente anoche también estuve oyéndolo a Pimentel, ¿no? Y la verdad que me asusto porque dice que a los psicópatas les gusta la política. No quiero señalar a nadie. Pero bueno, dice que pueden estar en un bando y en otro, y son personas, pues son encantadoras, aparentemente, pero te lo puedes encontrar en el trabajo. Por ejemplo, si te encuentras un psicópata en el trabajo, pues es que al principio no se nota, es muy difícil detectar a un psicópata, decía Pimentel, ¿no? Porque estas personas, pues como saben manejar a la gente, saben encantarte, saben hechizarte, pues no lo vas a descubrir, ¿no? Pero ellos tienen su plan y, por ejemplo, si es un compañero de trabajo y le molesta el compañero de trabajo, pues de manera
embaucadora, de manera sigilosa, pues se deshace de él, ¿no? Engañando a uno y a otro, manipulando, pues se deshace de esta persona, si en el trabajo. Entonces, no sé cómo se llamaba, mobbing, en los trabajos cuando a una persona se la discrimina y se la perjudica, ¿no? Y esto pasa en el ámbito del trabajo, pero también te puedes encontrar un psicópata, pues, no sé, un amigo o un familiar tuyo, que es un psicópata, una pareja, ahí es lo más destructivo, pero no te das cuenta. O sea, tú estás años, al cabo de los años, y por los hechos es como se descubre que esa persona, pues, es un psicópata, ¿no? Y claro, son muy destructivos, porque, por ejemplo, no quiero mencionar, pero gente de las noticias, pues a lo mejor un hombre que a una mujer, pues se casa con una que tiene dinero, la arruina y bueno, cosas así. O una mujer que coge a un hombre rico y lo arruina y luego encima lo denuncia por malos tratos y eso lo vi yo. Una vez vi a un hombre llorando cuando estaba en los juzgados que no lo defendía yo, digo, y me dio pena, digo, ¿qué le pasa a usted? Y digo, mire, que me he casado con una mujer, se ha traído a toda la familia, dice, y ahora me denuncia por malos tratos, y yo creo que era verdad, entonces encima le dejaban la casa a ella, o sea, como lo mismo son hombres que mujeres, pues se aprovechan de esa situación y arruinan a la gente. Hijos que arruinan a los padres, se los camelan bien y los arruinan, le dicen, oye, pues fírmeme letra o fírmeme tal, y los arruinan. Padres que dominan a los hijos y no los dejan, en fin, pueden estar en todas las esferas los psicópatas. Y decía Pimentel que eso de llegar a matar, eso es raro, que sean asesinos en serie, no llegan a matar, pero te destruyen a las personas, y no es al principio te ponen buena cara, pero destruyen a las personas poco a poco, de manera sigilosa, y sin que apenas, y cuando se vienen a dar cuenta, pues entonces ya están destrozados, es como si hubiera pasado un huracán por su vida, según dice. Bueno, pues esto lo veía Esopo, este tipo de personas, ya la veía Esopo hace 2500 años, cuando hizo esta fábula, ¿no? Que es una fábula muy interesante, ¿no? En la moraleja. Dice, de nada sirven verdades ni razones con infames y perversos. Solo puede dominarlo la fuerza. O sea, decía también Pimentel, pues como esto de, esas personas no se rehabilitan. Siguen siendo malos siempre. O sea, te van a poner buena cara. Además, como son tan inteligentes, pues se hacen pasar por víctimas. Entonces, por ejemplo, si es tu pareja y va a denunciarlo, no se lo cree nadie. Pues si este es encantador, o es una mujer encantadora, si es una mujer peor, porque encima si te pone una denuncia y como ahora todo está a favor de las mujeres, ¿no? Ahora va una mujer por una denuncia, sea la que sea, aunque sea una psicópata, y por ser mujer, es que es increíble, ¿no? Por ser mujer ya no miran más. Es la mujer, pues venga, vamos a detener al hombre. Pero bueno, tienes que verlo hecho, no que sea hombre o que sea mujer. Eso parece un derecho de autor. Da igual, me da igual que sea una mujer o un hombre, la justicia es ciega, tiene una venda, tiene que verlo hecho, no quien lo pone. Es como si, como en tiempos antiguos, bueno, a los judíos, por ser judío, venga, tira para la Inquisición. Y ahora, por ser mujer, tienes razón, se presume que tú lo que dices, y la presunción de inocencia, tú eres hombre, pues eres culpable. A mí eso me parece aberrante. O sea, yo he estado como abogada ejerciendo en el turno de oficio y he visto casos delirantes, ¿no? Y a veces me ha tocado a mí llevar a la mujer, que veo que es una tía caballo, que al hombre lo tiene dominado y el hombre es un pobrecito, y encima lo denunciaba, digo, pero bueno, todo este hombre le tiene miedo, y, no, digo, pero ¿qué es lo que quiere? Digo, divorciarme, digo, pues entonces no lo denuncies, o sea, porque la denuncia era una tontería. Es que no es necesario tener un parte de lesiones ni nada, porque con que la mujer diga, me ha amenazado, o me ha dado un empujón, pues ya el hombre detenido. No sé cómo estar ahora porque no estoy ejerciendo, pero aquello era aberrante, se daban situaciones kafkianas, ¿no? Y yo estaba alucinando en colores, porque a mí lo que me gusta es la justicia, ¿no? Todos esos disparates, ¿no? Pues en una ocasión llevé a una mujer, llevé la denuncia, me denunciaba cosas desde de un montón de años, digo, pero bueno, esto es que la denuncia esa era una tontería, digo.
Digo, esto no te lo van a tramitar ni siquiera, le dije yo a ella. Digo, bueno, tú a este hombre le tienes miedo. Digo, pues no. Digo, ¿qué quieres? ¿Divorciarte? Digo, pues divórciate, ¿para qué lo denuncias? Bueno, pues al final el fiscal pensó lo que yo había pensado, no presentó acusación, porque la denuncia no... Pero el hombre lo detuvieron, ¿eh? Era una denuncia tonta, pero al hombre lo detuvieron en los calabozos y le dio un ataque de ansiedad al hombre, tuvieron que venir una ambulancia a socorrerlo. Y entonces yo, aunque era a mi contrario, pues yo como persona me sentí, y al hombre le dije que mira, yo soy la abogada de tu parte, digo, esto es injusto, esto que han hecho contigo, y al hombre lo consolé yo, ¿no? Y luego me estaba el hombre agradecido. Porque son personas, no se puede hacer eso, o sea, algo que no son unos hechos delictivos, ni siquiera la denuncia que pone. Y como es una mujer, toma, coge al hombre y lo mete en un calabozo un día, luego ni lo acusan ni nada. Y eso pasaba mucho. Antes, ahora creo que no. O sea, son disparates. No puede haber ese favor con las mujeres. Ni con los hombres, ni con nadie. La justicia ciega, hay que atenerse a los hechos, porque si no sería derecho de autor. Y eso está prohibido. Cuando yo estudiaba Derecho, lo primero es que el derecho no es derecho de autor, porque sea esta persona, eh, no, porque sea un gitano, porque sea un extranjero, porque sea lo que sea. Eso es contrario a la Constitución. En el artículo 14 de la igualdad de todo, y no puede haber discriminación por razón de sexo ni edad. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado los comentarios que he hecho. A ver si me decís algo. Venga, saludos, muchos besitos.